Bolivia pasó por uno de los más difíciles procesos de hiperinflación en la historia entre 1982 y 1987. Sin embargo, este periodo desastroso fue gestándose en los años anteriores debido a tres razones. La inestabilidad política protagonizada por la sublevación de militares desde 1978 a 1982, desfilaron 10 presidentes por el Palacio quemado. La caída de los precios del estaño, que conllevó a la disminución de los ingresos fiscales. Un aumento abismal de la deuda externa de corto plazo que terminó en una suspensión de pagos al poco tiempo. Las dificultades económicas y financieras empezaron a hacerse evidentes durante la segunda mitad del año 1977 al percibirse el progresivo debilitamiento de la economía nacional, que posteriormente se agravaron entre 1980 y 1981 por la deficiente administración del aparato estatal. Bienvenido. Los problemas económicos y financieros comenzaron a mediados del año 1977. Poco a poco fue percibiéndose aún más la debilitación de la economía nacional. Esto no pudo ser controlado y desencadenó una de las peores hiperinflaciones en América Latina y la séptima más potente a nivel mundial. Para el año 1970 y 1980 ya hubo una devaluación del peso de 20 a 25 por dólar, un incremento de precios del hidrocarburo, ajustes de precio de transporte y de la canasta familiar. Durante este periodo, todas estas medidas fueron respondidas con huelgas y bloqueos de caminos por parte de la COP. La situación cada vez se hacía más insostenible. Para el año 1981, una inconclusa devaluación monetaria provocó el alza de los costos de vida en proporciones catastróficas para los bolivianos. También en 1981 se registró un fuerte decrecimiento de las exportaciones con relación a 1980. La deuda externa adquirió dimensiones incontrolables y un descenso en los precios de las materias primas. Fue así que Bolivia pasó por uno de los más difíciles procesos de hiperinflación en la historia entre 1982 y 1985. Bolivia empezó a experimentar una desaceleración en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto. El peso boliviano tendría una fuerte devaluación frente a la moneda estadounidense de 230 pesos bolivianos por dólar, siendo así 2 millones de pesos bolivianos por dólar en 1986. Bolivia mantenía su economía basada en la minería, específicamente en la explotación de estaño en 1982. Estados Unidos anunció la venta de sus grandes reservas de estaño de tal manera que el precio del estaño bajó a nivel mundial, afectando esto duramente a Bolivia, ya que dependía de la minería extractiva. La inflación medida a través del índice de precios de la canasta familiar subió un 32% en 1981 a 11.750% en 1985. En cambio, el índice de precios al por mayor varía de 36% en 1981 a 10.447% en 1985. Así pues, el índice de todos los bienes producidos en la economía determinaron una hiperinflación del 24% en 1981 y 13.452% en 1985. Es así que para 1985 los precios de los bienes de la canasta familiar eran los más altos en toda la economía. En cuanto al precio del trabajo, se dio un evidente crecimiento del salario de los trabajadores. En 1982 y 1985, el salario pasó de 1.207 en 1982 a 9.178 en 1985, cayendo 7,6 veces. Y para febrero de 1985, el salario mínimo cae 14 veces respecto al 82 y al 84 en aproximadamente 11 veces. A mediados de 1983 se dio la necesidad de aplicar un nuevo plan de estabilización, empleando una devaluación del peso del 60% y reajuste de precios administrativos. En 1985 ya había alcanzado una devaluación del 75% y un incremento en precios administrativos entre 400 a 500%. Con esto trataron de compensar con bonos en los salarios y renegociar la deuda externa. Todo esto provocó una fuerte oposición de los sindicatos y la Central Obrera Boliviana, que no pudo ser controlada por el gobierno. Esto pues causó que éste cediera a las presiones y otorgó incrementos salariales compensatorios que terminaron por
hacer fracasar totalmente este plan de estabilización al cabo de 4 meses, y con esto se señala el inicio de la hiperinflación. En cuanto al comercio exterior, entre 1982 y 1985, por la caída de la cantidad de exportaciones, se determinó que el poder de compras de esta disminuyera en el 35% de caída global. El balance de capital continuó con déficit de 1985, llegó a los $6.072.000. El endeudamiento externo se incrementó considerablemente. La relación del saldo de la deuda externa entre 1970 y 1985 era igual al 261,5% en el año 70, 419,5% en el año 80 y 501,9% en el año 85. Esta situación dificultó las posibilidades de préstamos para nuevas inversiones productivas. Las importaciones en 1980 y 1985 disminuyeron en 34%, hecho que determinó una balanza comercial positiva, pero con una peligrosa disminución de actividad económica. En 1980 las importaciones de bienes de consumo representaron el 19,6% del total, y en 1985 los bienes de consumo importados subían a 24,0%, siendo en 1980 los bienes de capital en 76,6% y en 1985 se mantendría en 75%. Después de la presidencia de Hernán Siles, entró al gobierno Víctor Paz Estenssoro, donde ejecutó una nueva política económica y promulgó el Decreto Supremo 21060, el cual se resume en 6 puntos importantes: reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios, cambio real y flexible de la moneda, libre contratación, donde se dio un masivo despido de trabajadores, liberalización total del mercado libre, oferta y demanda, fomento de las exportaciones y la reforma tributaria. La hiperinflación fue detenida en seco en el último semestre de 1985.